Muy buenas tardes. Empezamos ahora a estudiar la cuarta parte de esta profundización que estamos haciendo sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Nos corresponde ahora ver la virginidad cristiana, el celibato por el reino de los cielos. Siguiendo el hilo que hemos tenido en esta formación, en la tercera parte vimos hacia el futuro, hacia este futuro final, la resurrección, la escatología que se llama. Y en esta cuarta parte, San Juan Pablo II analiza una vocación específica que anticipa ese futuro. Lo anticipa aquí en la tierra. Es la decisión de no casarse por el reino de los cielos. El Papa analiza las palabras de Cristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículos del 10 al 12, y también las enseñanzas del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo séptimo. Perdón. Hasta ahora, todo parecía indicar que el matrimonio era la única vía para el ser humano desde el principio, desde la creación. Sin embargo, Jesús introduce una novedad absoluta, una opción de vida que no existía como ideal en el Antiguo Testamento, la renuncia voluntaria al matrimonio por amor a Dios. Esto causa una sorpresa impresionante en los discípulos. Y vamos a contemplar la respuesta que les da Jesús. El contexto es muy humano. Si recordamos, Jesús ha respondido a aquellos saduceos que no creían en la resurrección y le plantea a Jesús un caso hipotético, el de aquella mujer que se había ido casando con 7 hermanos, sucesivamente, con ninguno había tenido descendencia, y le preguntaban, ¿de quién será mujer en el reino de los cielos? Jesús aquí, y en otro momento también, ¿se acuerdan? Jesús habla de la indisolubilidad del matrimonio, que no se puede repudiar a la mujer. Y entonces los discípulos al final reaccionan con un cálculo bien utilitarista y le dicen al Señor, si tal es la condición del hombre con la mujer, mejor es no casarse. Ellos lo dicen pensando que el matrimonio es una carga demasiado pesada. Y Cristo aprovecha este comentario para revelar una vocación diferente, pero cambia totalmente la motivación. No se trata de no casarse porque el matrimonio sea malo o difícil, sino de no casarse por un valor superior. Jesús les dice, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Por lo tanto, se trata de un don, de un carisma. La capacidad de renunciar al matrimonio no es para todos. Podríamos decir también que el matrimonio no es para todos. En este caso, lo que Jesús está proponiendo es una gracia, un don, un carisma, hemos dicho, una vocación particular que debe ser descubierta. A la hora de pensar en las elecciones del hombre, del ser humano, creo que es bien importante plantearnos que estas se deben valorar no tanto, por ejemplo, en el caso del matrimonio,
O también en el caso del celibato y la virginidad, no se pueden valorar por lo que se deja, sino por lo que se alcanza, por lo que se busca. ¿Por qué dice Jesús que hay personas que dejan de lado el matrimonio? Dice que lo hacen por el reino de los cielos. Por lo tanto, no es una simple soltería, una soltería por comodidad, por no solo no comprometerme, o por un desprecio a las mujeres o al cuerpo. Es una renuncia hecha por amor, para dedicarse a la instauración del reino de Dios en la tierra y poder así anticipar su plenitud. Por eso decía que las elecciones buenas se deben valorar no por lo que se deja, sino por lo que se alcanza. Si uno le preguntara a una persona casada por qué se casó, no va a decir nunca, es que no me gustaban todas las demás mujeres o no me gustaban todos los demás hombres. No, no se casa porque elige a una persona, elige a un hombre, elige a una mujer. Poder, a ver, así, quedan todas las demás personas, todas las demás mujeres, todos los demás hombres, a quien sea hombre o sea mujer, uno habría podido elegir, pero no podemos ver el matrimonio, por ejemplo, en este caso, como una renuncia, es más bien una elección por amor. El mismo caso sucede con el celibato, que se ocupa esa palabra más para los hombres, o la virginidad, que se ocupa más para las mujeres. Jesús, entonces, para explicar eso, usa una imagen que existía mucho en aquella época, los eunucos. Si se acuerdan, hay en los Hechos de los Apóstoles, el momento que el diácono Felipe, Dios le manda que vaya camino de Gaza y ahí se encuentre con un eunuco, que era el ministro de una reina. Es una de las menciones que hay en la Sagrada Escritura de esto. En el Antiguo Testamento se habla también de ellos. Entonces Jesús les habla de tres tipos de eunucos. Es una expresión, un lenguaje muy fuerte, un lenguaje bien realista el que utiliza Jesús. ¿Verdad? De tres tipos de eunucos, es decir, personas incapaces de engendrar. Y habla primero de los que nacieron así. Por ejemplo, personas que nacen con defectos congénitos, no es voluntario, ¿verdad? Es algo físico. Luego están aquellos que han sido hechos así por los hombres. Es una intervención externa, una coacción física. Bueno, creo que han escuchado durante alguna época, ya hace siglos, por ejemplo, para que a veces los varones no así, conservaran una voz fina, ¿verdad? Pues a veces se les pasaba, de fondo era eso. Y luego dice Jesús, únicos también los que a sí mismos se han hecho tales por amor al reino de los cielos. No han hecho nada físico contra sí mismos, para nada. No se trata de eso. Pero sí han querido no entrar por amor al reino de los cielos. Mientras los otros dos sufren, en cierto sentido, una desgracia física, el tercero de los casos se hace una elección libre y espiritual. Entonces, Jesús nos está planteando a la persona célibe, a la mujer virgen, como un signo hacia el futuro. Aquí conectamos con la parte anterior, la clase, la tercera parte que vimos, en la que recordamos que en la resurrección nadie va a tomar marido ni mujer. Entonces, en esta elección al celibato, elección virginidad, se está anticipando el cielo. La persona elige el celibato o la virginidad para poder vivir hoy
en la tierra la forma de vida que todos viviríamos en el cielo, solo con Dios. Y es una forma también de dar testimonio. Con la propia vida, el célibe nos recuerda que a todos, también a los casados, que este mundo pasa, que el matrimonio pertenece a este siglo, a este tiempo, y que nuestro destino final es la unión directa con Dios. Son un signo vivo del futuro. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, nos dará una explicación, en cierto sentido, si quieres, también humana, aunque él lógicamente no deja de unirlo siempre al amor a Dios. Entonces el Papa San Juan Pablo II, analiza también este texto. Y aquí San Pablo aconseja no casarse. Pablo explica que quien se casa hace bien. Es bueno el matrimonio, hace bien. Pero quien no se casa, dice el apóstol, hace mejor. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Entonces, en primer lugar, dice el apóstol, es el tema de la preocupación por las cosas del Señor. Pablo dirá que el que se casa está dividido, preocupado por agradar a su esposa, a su esposo o por las cosas de este mundo. Mientras que el no casado puede tener el corazón indiviso, preocupándose solo de agradar al Señor. Por lo tanto, no es desprecio al matrimonio. San Pablo no está despreciando el matrimonio. Por eso dice, hace bien, es bueno. Es crucial entender esto, que no significa que el matrimonio sea un pecado, para nada, o algo malo, para nada. Pablo lo que pasa es que es bien realista. El matrimonio trae tribulaciones de la carne, lo que él denomina esto a las dificultades de la vida diaria. Y el celibato permite una libertad y una disponibilidad mayor para el servicio de Dios. Aunque siempre será, y es importante en este caso del celibato, el amor a Dios. Dios es alguien por el que podemos decidir, ¿no? Dios es alguien al que podemos elegir para toda la vida. Entonces, podemos ver precisamente el significado esponsal del cuerpo en el celibato. También, no solo en el matrimonio. Este es el punto más profundo de la teología del Papa. Podríamos pensar que si el célibe renuncia, estará renunciado a ese significado esponsal del cuerpo, del que ya hemos hablado. Estamos hablando en este sentido de ser don para otra persona. Pero no, no es así. El célibe no está renunciando a ese significado esponsal. Lo que pasa es que cambia el destinatario. El célibe no renuncia a amar. Ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas al Señor. O busca amarlo. Debería de amarlo. Hay que ayudarle a que lo ame. Por lo tanto, el célibe no renuncia a amar. Su cuerpo sigue teniendo un significado esponsal. ¿Por qué? Porque estamos hechos para darnos a los demás. Pero en lugar de donarnos a un esposo o a una esposa humana, el célibe se dona totalmente a Dios. Por lo tanto, también en el célibe se da ese amor nupcial. Y en este caso es espiritual. Y eso es algo, pienso que la gente casada lo ha de entender súper bien. Además, porque, por ejemplo, Cristo no se casó físicamente, pero es esposo de la iglesia. Cristo vivió esta realidad del celibato. No se casó,
Y el sacerdote, la religiosa, o también hay en la iglesia otras realidades en las que existe el celibato. Por ejemplo, en el Opus Dei hay un grupo de miembros que por disponibilidad también viven el celibato apostólico. Siendo laicos, no se consagran, no son laicos consagrados, sino que así son, son laicos en medio del mundo, profesionales, trabajadores, hijos, padres de familia, digo padres de familia, no, evidentemente, ¿verdad? Pero son personas que también pueden vivir el celibato sin consagrarse. Se renuncia al matrimonio físico para poder vivir con Dios, para Dios. Y Dios llena el corazón de la persona humana. Y para poder servir a la iglesia, mejor. Y además también se da una cosa preciosa. Alguien podría decir, recuerdo que cuando empecé a vivir el celibato apostólico, a los 18 años, yo, ¿verdad? Era laico, ¿verdad? O bueno, me pongo a pensar también en sacerdotes o religiosas. Eh, recuerdo que mi mamá o mi papá les costaba entender eso, ¿verdad? Se afligían porque ya no iba a dar futuro al apellido, ¿verdad? Les costaba entender eso, les costaba entender eso. Es que la persona célibe, de acuerdo, renuncia a la procreación física, pero eso no significa que uno sea estéril. La persona que se entrega a Dios renuncia a tener hijos biológicos, de acuerdo, pero para poder tener una fecundidad espiritual. Cuando una persona se entrega a Dios y a los demás, uno se convierte en cierto sentido en padre o en madre espiritual de aquella persona. O a pensar en los sacerdotes, que se le llama precisamente así, padre, o las religiosas, madre también. Pues, ¿por qué? Porque tienen esa fecundidad espiritual que va muchísimo más allá de la biología y llena la alegría de ver que las almas se acercan a Dios, cambian de vida, mejoran, siguen a Cristo. Bueno, es que eso realmente es algo impresionante que llena muchísimo el corazón. Entonces, podríamos decir, por lo tanto, que el celibato, la virginidad y el matrimonio no son enemigos. Al contrario, se complementan. El matrimonio nos revela el amor de Dios en la creación, en la historia. Y el celibato, por su parte, la virginidad, nos revela el amor de Dios en la eternidad y la libertad total de podernos dedicar a Él. Por lo tanto, las dos son vocaciones al amor y llenan cuando se viven bien, evidentemente. Cuando en un matrimonio los esposos se entregan y viven para ser feliz a su cónyuge, eso llena años de entrega, años de felicidad que se va a notar de modo especial también en la familia, en los hijos. Hace poco, oyendo una conferencia, me gustó mucho, ¿no? Decía, le preguntaban, ¿a quién quieres más? Le preguntaban un padre de familia, ¿a tu esposa o a tus hijos? Claro que a mi esposa, dijo que el hombre. Por ella amo a mis hijos. Es un tremendo error, ¿verdad? Cuando en los matrimonios vienen los hijos y los papás se centran en ellos, en vez de centrarse en sí mismos, ¿verdad? En el cónyuge. Y el celibato y la virginidad también hacen feliz a la persona cuando se vive bien, cuando de verdad uno se entrega y custodia el corazón para poder servir a Dios. Y terminamos con esto. El celibato, de acuerdo, es una excepción a la regla general de la humanidad, pero es una excepción preciosa, que nos recuerda que nuestro corazón está hecho para un amor infinito que ninguna criatura puede llenar completamente. Con esto terminamos. ¿Verdad? Muchísimas gracias y vamos a
El próximo mes vamos a seguir con la quinta parte. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden escribir ahí al chat. O, con mucho gusto puedo responder a las preguntas que hagan. Muy buenas tardes.